La voluntad de Dios se revela cuando hay una entrega total del corazón. Muchos creyentes buscan revelaciones rápidas, respuestas rápidas, señales visibles o confirmaciones externas para conocer lo que Dios quiere para su vida. Pero el camino hacia la revelación divina no comienza con lo exterior, sino con una rendición profunda en lo interior. El Señor no revela sus secretos a un corazón dividido, ni muestra su camino a quien aún conserva áreas sin entregar. Él se manifiesta con claridad a aquellos que han muerto a sí mismos, que han soltado el control, que han dejado de pelear contra la voluntad de Dios, que han dejado de pelear con sus propias fuerzas. Dicho con sinceridad, no se haga mi voluntad sino la suya, oh Dios. El Salmo 37, versículo 5 declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en ese orden está la clave. Primero, encomendar, luego confiar y después, Él hace. Pero muchos quieren ver a Dios hacer sin haber entregado. Quieren claridad sin rendición, dirección sin consagración, instrucción sin comunión. Y no funciona así. Dios no es un oráculo que responde a preguntas aleatorias. Él es un padre que se relaciona con hijos que le aman, que se rinden, que lo buscan, no solo por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. La voluntad del cielo no es una fórmula ni un camino lógico, es un destino revelado a través de una relación íntima con Él. Cuando usted entrega su corazón por completo, cuando no guarda rincones ocultos, cuando no condiciona a Dios con sus preferencias o temores, es entonces cuando usted comienza a oír con claridad lo que antes era confuso, porque el ruido de su carne se apaga y la voz del Espíritu se vuelve nítida, porque sus propios deseos dejan de interferir y el deseo de Dios se hace evidente. Jesús lo mostró con su vida. En el Getsemaní, en el momento más duro, Él no pidió lo más fácil, ni lo más cómodo, ni lo más humano. Pidió lo que el Padre quisiera. Y fue ahí, en esa entrega total, donde la voluntad del cielo se manifestó con más poder. Porque la verdadera voluntad de Dios muchas veces no se siente agradable al principio, pero siempre produce un fruto eterno. Y solo los que han crucificado su ego pueden recibirla sin resistencia. La mayoría de los errores en la vida del creyente nacen no por falta de oración, sino por falta de rendición. Porque se ora, sí, pero sin soltar. Se busca dirección, pero con el corazón lleno de condiciones. Se ayuna, pero se retiene el control. Y mientras tanto, el cielo espera. No para castigarlo, sino para llevarlo al lugar correcto. Pero no puede hacerlo si aún está aferrado a sus propios planes, porque Dios no impone su voluntad, Él la revela a quienes están dispuestos a abrazarla. Por eso, si hoy se pregunta, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues, la primera respuesta no está en el futuro, está en su corazón. ¿Está usted dispuesto a soltar lo que le gusta si Él se lo pide? ¿Está lista para dejar una relación, una decisión, un camino si Él le muestra que no es lo mejor? ¿Está verdaderamente entregado o solo está buscando una aprobación divina a lo que ya decidió por sí mismo? La voluntad de Dios se manifiesta con claridad en un corazón quebrantado, sensible, moldeable, dispuesto a obedecer, aunque duela. A seguir aunque no entienda, a confiar aunque no vea, porque ahí en ese punto de rendición total se activa el cielo. Dios no esconde su voluntad por castigo, la esconde por amor, para que solo le encuentre los que lo buscan con todo su ser. Porque su voluntad no es un atajo, es un camino de relación, no es un mapa, es una guía diaria, no es una lista de paso a una simple invitación solo para caminar por ahí con Él. Porque si usted hoy decide rendirse por completo, prepárese, porque esa entrega total abrirá una claridad que nunca antes había tenido. Las dudas comenzarán a disiparse, las decisiones que antes le costaban ahora fluirán con paz. Y el Espíritu Santo comenzará a guiarle no con empujones, sino con convicción interior.
Porque cuando hay entrega total, la voluntad de Dios deja de ser un misterio y se convierte en una certeza viva que arde dentro del alma como la llama que nada ni nadie puede apagar. La palabra escrita es la base inamovible para discernir su voluntad. Muchos creyentes se angustian buscando señales, sueños, profecías o circunstancias que le confirmen si están en el camino correcto, pero olvidan que el mayor canal de revelación que Dios ha dejado a sus hijos es la Santa Palabra. No hay voluntad de Dios revelada fuera de su escritura. Toda decisión, todo pensamiento y toda puerta abierta, toda puerta cerrada debe ser filtrada primero por lo que está escrito, porque solo así evitamos caer en el error de seguir voces extrañas creyendo que son divinas. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la función de la palabra: alumbrar, iluminar, guiar, mostrar el paso a paso. No es una lámpara común, es una lámpara que ilumina justo donde va a pisar. Es una lámpara a los pies que ilumina su camino. Pero si no la usa, si no la conoce, si no la guarda en el corazón, entonces caminará en oscuridad, aunque esté clamando luz. Dios no puede guiar a alguien que ignora lo que ya fue revelado, porque Él nunca le mostrará su voluntad si primero no abraza su voluntad. Muchos quieren saber qué carrera estudiar, con quién casarse, qué ciudad elegir, qué decisión tomar, pero viven ignorando los principios que ya están escritos. La voluntad de Dios comienza siendo general: santidad, obediencia, fidelidad, verdad, perdón, generosidad, integridad, dominio propio. Si no camina en eso, ¿cómo pretende recibir instrucciones específicas? No puede pedir dirección profética mientras su vida contradice la palabra de Dios, porque Dios no se contradice. Lo que Él habla en los secretos siempre se alinea con lo que está escrito en lo eterno. Jesús mismo, siendo el Verbo encarnado, usó las Escrituras para vencer al diablo en el desierto. No lo reprendió con simples palabras, sino con lo que ya estaba escrito. Eso nos enseña que aún en los momentos de confusión, duda u opresión espiritual, el mayor ancla es la palabra de Dios, porque ella no cambia, no se corrompe, ella no falla. Es viva, eficaz, penetrante, cortante, poderosa. Y quien camina alineado a ella, camina en la voluntad del Padre. Cuando una persona se satura de palabras, su mente comienza a pensar diferente, su discernimiento se afina, su corazón se alinea y su espíritu se fortalece. Pero tenga cuidado con esto, porque muchas personas estudiosas de la Biblia, que han estudiado muchas veces su corazón, se puede llegar a endurecer por la creencia, por el yo, por el creo que soy mejor porque sé más que los demás. Todos están equivocados, yo soy el único que estoy bien. Por eso tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, pedir la guía, la fortaleza, pidiendo que sea Dios quien crezca en nosotros y que nuestro yo disminuya. Solo así ya no necesitará tantas señales, tantas cosas, sino porque su vida misma se vuelve un canal en el cual Dios fluye. Y el creyente que se alimenta con el poder del Espíritu Santo tiene todos sus sentidos ejercitados y puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo de Dios y lo del alma, entre lo eterno y lo pasajero. Pero el que descuida su comunión se expone al engaño, se vuelve presa fácil de doctrinas erróneas, de manipulaciones disfrazadas de espiritualidad, de decisiones emocionales que luego traen consecuencias dolorosas. Porque sin palabra firme la voluntad de Dios se convierte en una excusa para justificar los deseos del corazón. Y ahí es donde se tuerce el camino, ahí es donde cae en confusión y frustración, en retrocesos innecesarios. Porque si hoy usted quiere conocer la voluntad de Dios, no comience por mirar al cielo. Comience alimentando su alma y su comunión con Dios. Medite, escudriñe, busque a Dios de todo corazón.
Y deje que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de su alma y que renueve su entendimiento, que exponga sus motivaciones, porque muchas veces no necesita una voz nueva, necesita obedecer la palabra de Dios, obedecer a lo que Dios, a lo que el Espíritu Santo mismo le dirija, y que Él pueda abrir sus oídos espirituales, porque el Espíritu de Dios le transforma para que usted quiera lo que Dios quiere. Él le forma por dentro para que no solo sepa su voluntad, sino que también pueda caminar en ella con firmeza y sin vacilaciones, sin confusiones, sin temor. Porque quien camina con Dios como guía, aunque todo su alrededor tiemble, Él permanece firme sabiendo que el Dios que habló es fiel para cumplir. Esa es la base, ese es el fundamento, y sin eso, todo lo demás se derrumba. El Espíritu Santo guía por medio de paz, convicción, dirección clara. Y una de las grandes bendiciones del nuevo pacto es que ya no dependemos de un sacerdote que entre una vez al año en el lugar santísimo. Ahora el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y es Él quien nos guía, nos instruye, nos redarguye y nos da testimonio interior. Sabe que el apóstol Pablo enseñó esta verdad con firmeza cuando dijo en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que los que son guiados por emociones, por deseos, sino por el Espíritu, porque la voluntad de Dios no se discierne con lógica humana, sino con sensibilidad espiritual. Y el Espíritu Santo es Él quien tiene la función de mostrar el camino paso a paso, en el tiempo perfecto y con la precisión divina. Cuando un creyente vive lleno del Espíritu Santo, su oído interior está afinado. Y no solo eso, porque también la dirección viene acompañada de paz, y aunque el camino implique retos, hay una serenidad sobrenatural que actúa como confirmación. Dios no guía con confusión, el Espíritu no lleva al caos. Si una decisión le llena de temor y ansiedad, inquietud persistente, probablemente no es la voluntad de Dios, porque cuando Él habla, aunque sea algo difícil, hay descanso, hay un eco de certeza, hay una voz suave pero firme que dice: este es el camino, anda por él. Pero esta guía no ocurre en una vida distraída. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él habla en la intimidad, en el silencio del alma, en el altar personal, cuando uno se rinde y dice: Señor, hábleme, aunque no me gusta lo que me diga. Y hay una certeza en el lugar secreto y comienzan a surgir pensamientos que no vienen de usted. Ideas que no había considerado, impresiones que no puede explicar, pero que arden en su interior. No se trata de adivinar, se trata de discernir. No es adivinación, es revelación, no es emoción, es dirección. Además, el Espíritu Santo usa barreras invisibles para proteger. Hay ocasiones en las que quiere avanzar y simplemente no puede. Las puertas no se abren, las cosas no fluyen, y no se trata de un ataque del enemigo necesariamente, sino de un freno del Espíritu que cuida de usted. El hermano Pablo mismo dijo, él quiso ir a Asia a predicar, pero el Espíritu se lo impidió, porque la voluntad de Dios no solo es el qué, sino también el cuándo y el cómo. Y muchas veces el Espíritu le detiene no para frustrarle, sino para ubicarle en el centro perfecto, en el plan divino. Pero para ser guiado así hay que estar en comunión. El Espíritu no guía a los distraídos, Él habla a los que escuchan, Él muestra camino a los que están dispuestos a obedecer, no solo a los que quieren saber, porque Dios no revela su voluntad para satisfacer su curiosidad, sino para transformar su destino. Y si uno está dispuesto a caminar en lo que Él dice, entonces ¿por qué habría de mostrárselo? Por eso, si usted anhela seguir la voluntad de Dios, entonces empiece por cultivar su relación con el Espíritu Santo. Háblele, escúchelo, alábelo, invítelo a cada área de su vida, así como una vez escuché una prédica de un hermano pastor que decía que hablemos con Dios, hablemos con el Espíritu Santo, así como hablamos con un amigo.
Y tiene tanta razón, porque tenemos que cultivar nuestra relación con Dios de la misma manera como cultivamos una relación con un amigo. Le contamos todo lo que pasa, no solamente nuestros problemas, no solamente lo que queremos hacer, lo que necesitamos, sino todo lo que pasa en nuestra vida. Aunque el Señor ya lo sepa, pero es lindo poder tener una relación limpia, una relación amistosa como entre amigos o entre padre e hijo, como lo es nuestro Padre Celestial. Por eso no lo limite a los cultos, no lo limite a los parte de su día, parte de sus decisiones, sus silencios, sus batallas, y poco a poco Él empezará a guiarle, no con gritos, sino con susurros, no con presiones, sino con convicciones, no con confusión, sino con paz. Y sabrá que es Él, porque aunque no entienda todo, sentirá en lo profundo de su ser que está en el camino correcto, caminando no por vista sino por fe, y sostenido por una voz invisible que jamás le dejará desviarse. Esa es la dirección más poderosa, no la que viene de afuera, sino la que brota de adentro cuando el Espíritu de Dios toma el control y le conduce exactamente donde Él quiere que esté. Dios habla a través de circunstancias en las cuales el corazón no está dispuesto. Muchos creyentes esperan que el cielo les hable con voz audible, con manifestaciones sobrenaturales o convicciones celestiales, sin darse cuenta que el Señor ya está hablando a través de los acontecimientos cotidianos. Dios es soberano, Él actúa como Él quiere, y por lo tal utiliza todo a su alrededor para revelar su voluntad. Puertas que se abren y se cierran, tiempos que se aceleran o se detienen, relaciones que llegan o se terminan, movimientos que parecen naturales pero que tienen una dirección espiritual. Nada es casualidad cuando el corazón está en comunión con Él. La historia del hermano José en Egipto, de Esther, Ruth en el campo de Boz, muestran que hay momentos en los cuales Dios habla más fuerte, por lo cual cuando hay una circunstancia que se repite, cuando hay una oportunidad inesperada que aparece, cuando algo parece cerrarse sin explicación, no se apresure a pelear con lo que ve. Pregunte con reverencia: Señor, ¿me está hablando a través de esto? Porque muchas veces la puerta cerrada es su protección y el retraso es su formación. Y lo que perdió es lo que impedía entrar al lugar correcto. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Usted puede planear, puede tener mapas, estrategias, sueños, pero si Dios tiene algo diferente, Él lo usará. Y las circunstancias serán para redirigirle. Él usará las circunstancias para redirigirle. Y aunque al principio no entienda, y si se mantiene en fe y humildad, descubrirá que cada situación era parte de su voz, que cada evento era una señal disfrazada de rutina, que cada cambio inesperado era una intervención divina. Pero esta forma de hablar solo es reconocible cuando el corazón está dispuesto, porque el orgulloso interpreta toda circunstancia como una molestia. El terco se resiste a los cambios. El incrédulo dice que todo es coincidencia. Pero el hijo obediente discierne. El hijo que busca la voluntad de Dios sabe que no todo es al azar, que el Padre mueve piezas, personas, tiempo, clima y escenarios. Todo para mostrarle que Él sigue siendo el director de su historia. Incluso cuando parece que las cosas se salen de control, Él sigue sentado en el trono. También hay momentos en donde el Espíritu utiliza un mismo mensaje en diferentes escenarios para confirmar algo. Por ejemplo, escuché una predicación, luego un hermano le dice lo mismo en una conversación casual. Luego lee un versículo, luego ese versículo apunta exactamente a lo mismo. ¿Eso es casualidad? No, es Dios. Muchas veces es Dios susurrando en la corriente del día a día. Pero si no tiene los oídos abiertos, lo pasará por alto. Y si su corazón no está rendido, lo interpretará desde sus deseos.
o si su alma o su cuerpo, su carne está lejos del Espíritu de Dios, pueda que llegue un momento en el que pueda estar en un término medio, ni muy lejos ni muy cerca, y pueda que entienda lo que el Señor quiere hablar para su vida. Pero la pereza, la pesadez espiritual pueda que haga que usted prefiera ignorar lo que Dios quiere hablar para su vida. Cuando usted está dispuesta o dispuesto a comenzar en la vida con un lenguaje celestial, se da cuenta de que una pérdida puede ser una liberación, que un cierre inesperado puede ser una señal de redirección, que una conversación puede ser una respuesta, que una demora puede ser una protección. Pero eso requiere humildad, requiere estar en sintonía, requiere dejar de pedirle a Dios que le hable como usted quiere y aprender a escucharlo como Él quiere. El problema es que muchos están tan aferrados a sus planes que cuando Dios interrumpe su camino, se enojan. Y cuando algo no cambia, lo ven como una guerra, en lugar de verlo como una oportunidad para rebuscar la redirección del cielo. Pero, ¿por qué no nos detenemos y preguntarle al Señor qué es lo que nos quiere mostrar a través de lo que está ocurriendo? Es ahí cuando todo se convierte en un terreno fértil para su voluntad y nada se desperdicia, todo tiene un propósito. Así que no ignore lo que está pasando, no subestime la forma en la que Dios mueve las piezas a su alrededor. Porque Dios habla con hechos, movimientos, pausas, giros inesperados. Y si hoy está en medio de una transición, si algo se cerró de repente, si algo no fluyó como pensaba, no se frustre. Pregúntele al Señor, ¿qué me está diciendo en medio de esto? Porque tal vez no es una pérdida, tal vez es una instrucción disfrazada, tal vez es una voz silenciosa que dice, no es por aquí, sigue por allá. Dios no está mudo. Aun cuando guarda silencio, Él sigue hablando. Pero solo los corazones dispuestos lo perciben. Solo los que han aprendido a discernir los tiempos pueden ver lo que el cielo está mostrando. Y si hoy usted decide mirar su vida con ojos espirituales, entenderá que incluso lo que dolió estaba hablándole y que todo, absolutamente todo puede convertirse en la revelación de su perfecta voluntad. El consejo sabio y espiritual confirma la voz de Dios en su interior, aunque Dios habla directamente a sus hijos por medio de su palabra, del Espíritu Santo y de circunstancias diferentes. También estableció o ha establecido un principio poderoso que muchos creyentes han descuidado: la confirmación a través del consejo espiritual. No se trata de buscar aprobación humana, no, ni de depender de las opiniones de los demás, sino de comprender que Dios muchas veces utiliza lo que Él quiera y a quien Él quiera como instrumento para afirmar o advertir lo que Él ha hablado eternamente. Proverbios capítulo 11, versículo 14, lo dice con claridad: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No dice que hay seguridad en la multitud de opiniones, sino en la multitud, ni en la multitud de consejeros. Y un consejero no puede ser solamente una persona cercana, ni alguien que habla bonito. Un consejero espiritual es alguien que teme a Dios, que vive conforme a la palabra, que ha caminado con el Señor por años, que ha sido probado, que tiene discernimiento y madurez, y que puede hablarle sin buscar agradarle, sino alinearle con la verdad. Porque muchas veces las personas quieren buscar un consejo y buscan a la persona que saben que les puede dar un consejo, una respuesta, una palabra de parte de Dios, pero siempre su corazón está aferrado y dirigido a lo que ellos desean, a lo que su oído desea escuchar. Y cuando escuchan lo contrario, cuando escuchan lo que verdaderamente Dios quiere para ellos, es ahí donde su corazón se endurece, donde se enojan, se frustran y dan la vuelta a lo que Dios quiere hablar.
Porque ellos quieren escuchar lo que su corazón quiere escuchar y no lo que Dios quiere hablar. Y uno de los errores más comunes al conocer la voluntad de Dios es escuchar solo a los que dicen lo que uno quiere oír. Y ese es lo mismo, porque muchos seleccionan a sus consejeros según su conveniencia, no según la verdad. Y cuando el consejo que reciben confronta su deseo, lo descartan diciendo, no, Dios dijo otra cosa, del diablo, el Señor lo reprenda, esta palabra no es para mí. Pero los consejos espirituales no se acomodan a su opinión ni a sus deseos, sino que apuntan a su obediencia. Por eso es tan valioso, porque cuando su corazón está confundido, una voz sabia y madura puede ayudarle a ver con claridad lo que usted no está viendo por estar demasiado involucrado emocionalmente. Cuando Dios quiere prevenirlo de un error, muchas veces lo hará usando a alguien que lo ame en el espíritu y que no tenga ningún otro interés más que su bienestar eterno. Y si escucha ese consejo con humildad, podrá evitar decisiones que parecen buenas, pero que en realidad están fuera del tiempo o de la dirección divina. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces solo una palabra sabia a tiempo puede salvarle de años de sufrimiento. También sucede que cuando Dios quiere confirmarle que va por el camino correcto, levantará a alguien en quien confía espiritualmente y sin que le diga nada, le hablará justo de eso que lleva orando. Y en ese momento sabrá que no está solo, que el Espíritu Santo está obrando en unidad, que lo que Él puso en su corazón también lo confirma a través de los suyos. Eso trae una paz profunda, una certeza que no se puede fabricar. Un testimonio en el espíritu que lo impulsa o la impulsa a avanzar con confianza, firme, sabiendo que el cielo lo respalda. Pero esto requiere humildad, porque el orgulloso no escucha, cree que ya lo sabe todo. Cree que su conexión con Dios es suficiente y que no necesita a nada y a nadie más. Sin embargo, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó en comunión con otros. Permitió que el hermano Juan lo bautizara. Escuchaba, dialogaba, estaba en el templo desde niño oyendo y preguntando. Porque la sabiduría se alimenta del consejo y la obediencia se fortalece con la confirmación. Por eso si hoy está en una etapa de decisiones importantes, no se aísle, acérquese al Rey de Reyes, al Dios mismo, en busca de la sabiduría, el dador de la sabiduría. Cuéntenle lo que está sintiendo, pero más que buscar que apruebe su plan, busque que examine su motivación. Pida que Él le ayude a abrir sus oídos y escuchar lo que el Espíritu dice. Que le confronte de ser necesario. Y si lo hace, no se ofenda. Agradezca. Al igual si usted tiene a alguien en quien Dios le ha dado el sentir de que en esa persona usted puede encontrar o recibir una palabra de parte de Dios, es mejor la herida de un amigo que el beso de un enemigo. La voluntad de Dios no es un juego. No se trata de hacer lo que le da paz momentánea o lo que su corazón desea o necesita, según su carne. Se trata de caminar en lo que glorifica su nombre, en lo que edifica su espíritu, en lo que lo lleva a un propósito. Y para eso necesitará algunas veces una voz externa que le permita oír lo que el ruido de su alma no le ha permitido oír. Una voz que confirme, que advierta, que corrija, porque cuando Dios le ama, que es un hecho que le ama, también usará a otros para protegerle. Y si lo escucha con humildad y discernimiento, descubrirá que no solo está siendo guiado, también está siendo guardado por el mismo cielo. Qué lindo es nuestro Dios. Él hace lo que Él quiera, como Él quiere. Él nos habla a como Él quiera, porque así es nuestro Dios. ¿Se ha fijado que nuestro Dios no obra siempre de la misma manera? Él siempre obra de manera diferente. Pueda que usted haya estado en oración
y lo haya sentido con una alabanza y su gloria se haya manifestado de una manera poderosa. Y usted viene y trata de volverlo a hacer buscándolo a través de la misma alabanza, pero ya Dios no se manifiesta de la misma manera. Ahora viene Él y se manifiesta a través de otra alabanza y de otra manera más poderosa y diferente. Porque nuestro Dios es así, nuestro Dios es un Dios único, porque solo Él es Dios. Y nos ama tanto que su misericordia hasta hoy día nos alcanza y Él quiere que su voluntad se lleve a cabo en nuestra vida porque sabe que es la única manera, la única forma en que nosotros podemos llegar a recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso dejemos obrar la voluntad de Dios en nuestra vida, dejemos que el Señor tome control de nuestra vida. Si vamos a buscar un consejo, por favor haga que su mente y su corazón estén dispuestos a recibir lo que Dios quiere hablar, no lo que nuestro corazón necesita escuchar. Lo que nuestra mente, nuestra alma está añorando escuchar. Muchas veces la respuesta que recibimos no es la que queremos, entonces no la aceptamos. Y al no aceptarla, no estamos dejando a Dios obrar en nuestras vidas. Y eso está haciendo contrapeso al propósito de Dios. Y por eso es que el Señor nos manda pruebas y situaciones que nos hacen sufrir, sí, nos zarandean, sí, pero es para sacar todo lo que nos está impidiendo estar en comunión con Él.